Ojo pues gente, porque lo del Deportivo Pereira es épico y es histórico. Aplausos para el Deportivo Pereira totales después de una semana en la que veníamos todos los colombianos atacados por todas partes porque nuestros equipos estaban perdiendo, algunos se habían quedado eliminados. Deportivo Pereira sale con plena personalidad a jugar allá en el Estadio Monumental del Cacique y le sacó el empate 0-0. Lo que necesitaba, no perder para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Nunca pensé en mi vida que iba a hablar de Deportivo Pereira en unos octavos de final de Copa Libertadores. De paso, quiero felicitar a la hinchada del Deportivo Pereira que llegó hasta allá, hasta el Estadio Monumental. Casi que llenaron esa tribuna. Por ahí yo creo que había 2000 por ahí del Deportivo Pereira. Cómo alentaron y también cómo sufrieron ese partido tan complicado, porque Colo-Colo sabemos que es un equipo irregular, sabemos que tiene problemas en su juego, pero también hay que aguantarlo como local, aunque ya le habíamos visto problemas como local. Ante Monagas se le complicó para ganar, contra Boca perdió y ante Deportivo Pereira también se le complicó, aunque siento que este es el partido que mejor jugó Colo-Colo como local, así como para hacer un balance. En términos generales, el Deportivo Pereira otra vez con su línea de 5, tratando de copar el ancho de la cancha. También me sorprendió que no saliera con los hermanos Rodríguez, sino en esta ocasión con Ángelo y con Kenner. Ahí adelante los dos. De hecho, Kenner que tuvo, creo que la más peligrosa para el Deportivo Pereira en todo el partido, porque qué disparo espectacular Kenner Valencia después de ese sablazo que sacó y que el arquero de Paul, el arquero de Colo-Colo, la atajó en el ángulo, espectacular. Hay que decir que el conjunto colocolino hostigó al Deportivo Pereira, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo, si bien tenía la pelota, no era tan profundo, a excepción de ese gran remate de Pavés que sacó Aldair Quintana. Abro paréntesis, Aldair Quintana, qué actuación descomunal. Y esto también es sensacional para su carrera, porque yo me acuerdo que él salió a Atlético Nacional atacado, casi que le estaban pidiendo que se retirara del fútbol. Él incluso tuvo problemas por todos estos ataques que sufría porque regalaba algunos goles, tenía muchos errores y ahora en el Deportivo Pereira está encontrando su segunda juventud. Y qué atajada que le hizo a Pavés, es muy difícil tapar ese balón, viene a contrapique, viene la pelota, te hace un bote y la saca muy bien Aldair Quintana. Esa es la más peligrosa en el primer tiempo para Colo-Colo. Lo mismo por el lado del Pereira, ese remate de Valencia y un centro desde el tiro de esquina que por poco se le mete al arquero de Paul, aunque había falta contra él. Pero el caso es que en el primer tiempo, en la primera mitad era un partido reñido, en donde Deportivo Pereira trataba de estar juntito atrás, aguantar a Colo-Colo e intentaba luego salirle de contra. Y Colo-Colo pues trataba de llegarle al Deportivo Pereira, pero como dije anteriormente no era tan profundo y la más peligrosa fue de Pavés. En el segundo tiempo modificó todo el conjunto colocolino, hizo los cambios, varios le funcionaron, aunque siento que el técnico regaló un tiempo. Luego esa es la perspectiva que me queda a mí, porque es que yo me pongo a pensar, Leonardo Gil, el Colo, Jordi Thompson, a mí me parece que eran tipos que inicialistas pudieron haberle dado algo más al Cacique, porque el Colo Gil muy bien centrando, Jordi Thompson un amagador, iba por aquí, por allá, yo decía agárrenlo ese chiquito porque es que siempre está por todo lado, lo mismo que en Colo-Colo, niveles altos tanto de Fuentes como del mismo Pizarro en el tiempo que estuvo, un tipo difícil de agarrar, mientras que la línea defensiva de Colo-Colo pues tenía sus fisuras, pero Deportivo Pereira como no atacaba tanto pues eso no se sentía. El conjunto matecaña, que recordemos ya en la segunda mitad con los cambios de Colo-Colo se fue decididamente atrás, estaba protestando en un instante el técnico de Colo-Colo, ese señor Quinteros, decía no, pero es que se tiran por cualquier cosa, se tiran por cualquier cosa. Sí, también cuando Colo-Colo vino aquí a Pereira también se tiraba por cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso es dando y dando, porque ¿qué? Entonces allá sí juguemos rapidito, aparte ni siquiera se tiró tanto el Pereira, ni siquiera es que quemase tantísimo tiempo como acusaban. Y el Colo-Colo tuvo todas las opciones e incluso más espacio del que yo hubiese querido para elaborar las jugadas. Y ahí es donde otra vez resalto a Aldair Quintana y con esto ya cierro el paréntesis de Aldair Quintana. Qué atajada descomunal le hizo, creo que a Fuentes. Un remate rasante. Después de que quedó un rebote, la zona de rebote es descubierta, creo que le queda a Fuentes, patea y pura sacada en microfútbol, de futsal, de fútbol de salón. Qué reflejo para sacar justa la pierna y que ese balón no entrase. Esa atajada es de clasificación. Esa atajada vale un poconón de plata.
muy bien Aldair Quintana, concentradito, a pesar de que muchos del mediocampo del Pereira ya estaban en otra o se estaban perdiendo, dejaban los rebotes, ya fuese Zuluaga, que el partido de Zuluaga regular, Gilmar Velázquez un poco mejor, Angulo que al final salió tocado, pero uno u otro de ellos se perdía, los rebotes quedaban ahí y tenía que aparecer Aldair Quintana para salvar. Es una de las mejores atajadas que yo he visto en la Copa Libertadores por el grado de dificultad, porque le pega de sobrepique rasante y el tipo tiene, Aldair Quintana tiene como que 4 o 6 jugadores que le están tapando la visual y la pelota llega de pura velocidad y el tipo ¡tan! Como un gato. Puro reflejo, gran atajada de Aldair Quintana. Para mí, la figura excluyente del partido. O sea, yo le doy fácilmente que un 9, 10 de puntaje, hizo 7 salvadas, tengo anotado que hizo 7 salvadas, 2 de ellas claves, fundamentales, gran actuación de Aldair Quintana, Deportivo Pereira que se sostuvo en una línea defensiva segura, en un equipo que hacía 5-3 o a veces hacía un 3-5 para coparle el mediocampo a Colo-Colo, ya en el cierre del partido se dedicó a estar cerquita al arquero, y eso normalmente es muy peligroso. O sea, Deportivo Pereira esta vez le ligó, pero no puede pretender jugar los partidos así, hay que controlarlo más. Yo creo que el mejor partido que jugó como visitante el Pereira, a pesar de haberlo perdido, fue contra Boca, porque se le vio toque, transición, claridad, profundidad. En cambio contra Colo-Colo, en el segundo tiempo, se le vio muy cerca al arquero y fue cuestión de precisión de Colo-Colo, que sabemos que al Cacique le cuesta mucho como local y que no sé si sea la presión, no sé si sea la desesperación de los jugadores que los lleva a patear mal o algo así, porque si sumamos la desesperación de ellos, más la buena noche de Aldair Quintana, pues tenemos un cóctel molotov en el que el Cacique prácticamente no pudo vulnerar el área y mucho menos el arco del Deportivo Pereira. Entonces tenemos un Deportivo Pereira que ha clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto es histórico, esto es pletórico, esto es sensacional, porque tengamos en cuenta que el Deportivo Pereira pasó 78 años para ganar una liga colombiana y llega a la Copa Libertadores en un grupo en el que nadie lo tenía, porque estaba Boca, Colo-Colo, los históricos, los que han ganado Libertadores. Obviamente Boca avanzó, Colo-Colo era el otro que estaba ahí en disputa y el Deportivo Pereira hizo todo lo posible. Hubo unos partidos en los que mereció más. Contra Boca en la Bombonera mereció más. Contra Colo-Colo como local yo creo que mereció más. Contra Monagas allá en Venezuela sí no mereció nada porque jugó pésimo todo el partido. Pero en términos generales tú veías a un Pereira que tenía para entregar un poco más de fútbol, a pesar de que recordemos que fue un onceno desbaratado. Se le fue Chacho Castro, se le fue Leider Berrío, se le fueron varios jugadores que fueron partícipes y artífices de la campaña del Deportivo Pereira campeón. El arquero Chipi Rodríguez se le fue también, que era un antipenal. Entonces Pereira, este técnico Alejandro Restrepo, yo también lo quiero valorar porque agarró un equipo desbaratado. Bueno, él ya era el técnico cuando fue campeón, pero este equipo que le armó la directiva y que armó él junto a la directiva, lo tuvo que recomponer ahí de a pocos, con jugadores que de pronto ya parecía que estaban en el ostracismo, como Arley Rodríguez, como el mismo Ángelo, pero ahí de poco a poco le han aportado al Deportivo Pereira y por eso el Deportivo Pereira ha conseguido su clasificación a los octavos de final. Obviamente le brillan los ojos a todos los primeros de los otros grupos porque dicen no, si nos toca el Deportivo Pereira va a ser regalado, pero ya para el Deportivo Pereira esto es un logro excepcional y que uno llegue y lo compara con, por ejemplo, el Deportivo Independiente Medellín, que quedó eliminado ante el Inter y solo tenía que, como el Pereira, no perder. Solo con el empate podía avanzar. Y el Deportivo Pereira, que tiene menos historia, menos experiencia que el Medellín en estos torneos, sí lo logró, sí lo consiguió, mientras que el Medellín no lo consiguió. Entonces no podemos desvalorizar para nada lo del Deportivo Pereira. Felicidades a la gente del Deportivo Pereira. Bien saben que el Grande Matecaña nos une como país, no genera como esas peleas, esas batallas entre hinchadas, nada de eso, sino que el Pereira es como ese equipo que tú lo ves, quieres que le vaya bien, ¿no? O sea, que no es como que, uy, le tienes odio o le tienes resentimiento por algo, no, es un equipo humilde, que ustedes ven quién viste al Deportivo Pereira, ni siquiera es una marca reconocida a nivel mundial o algo así, no, o sea, este es un equipo humilde, trabajador, que hace sus intentos.
que tiene virtudes, que tiene sus defectos, que en esta ocasión contra Colo-Colo siento que se metió muy atrás, que no lo debió haber hecho. Siento también que Alejandro Restrepo se demoró en los cambios, debió haberlos hecho más temprano para no sufrir tanto, se sostuvo en el arquero. ¿Qué tal si le hubiese entrado una de esas al Dair Quintana? No estaríamos hablando de una épica, sino de un técnico lento en los cambios. Entonces, tiene todo esto el Pereira. Esta sumatoria de cosas nos da un equipo que nos pone a sufrir, pero que también en estos instantes nos pone a gozar. Como dije, en los cambios se demoró el técnico. Larry Angulo ya lo sacó pues porque estaba lesionado. Carlos Ramírez, yo creo que debe haber sido inicialista, seguramente estaba golpeado, pero ese tipo siempre tiene que jugar de inicialista. Lo mismo Jason Suárez llegó y salió, entró Hernández ahí como para aguantar los últimos minutos, lo mismo Ángelo Rodríguez, que no hizo un buen partido, no sostuvo el balón como yo esperaba que lo sostuviese, y entró su hermano Arley Rodríguez, que también muy en el piso. Muchas veces este árbitro llegaba y lo miraba y le decía, pero levántate, no te voy a pitar falta, no la voy a pitar. Mientras tanto se quejaba el técnico de Colo-Colo que quema tiempo el Deportivo Pereira. Pero, a ver, Colo-Colo, tuviste muchas otras oportunidades. Cuando jugaste contra Monagas en Venezuela, cuando tuviste a Boca como local, cuando tuviste a Monagas como local, incluso recordemos que el Colo-Colo le iba ganando al Pereira aquí en Colombia, entonces tuvo muchas oportunidades el Colo-Colo y el Colo-Colo no se quedó eliminado hoy. O sea, hoy es la última foto que todos vemos, pero el Colo-Colo se quedó eliminado mucho tiempo antes y los mismos hinchas de Colo-Colo, los coherentes, porque los hay otros que no, que querían vender el cuento de que este era un equipazo, decían, ojo porque Colo-Colo como local tiene estas cosas. Yo me acuerdo en otras ocasiones también se había quedado eliminado de esta forma, no sé si fue contra un boliviano, no sé si sería contra Wilstermann en una Libertadores, me falla la memoria, pero creo que fue una vez contra Wilstermann, otra vez creo que lo eliminó también el Pasto y estaba de local el Colo-Colo. Tocaría hacer un recorderis. Pero el Colo-Colo tiene estas circunstancias, tiene estas situaciones, aunque debo admitir que, sobre todo por el segundo tiempo, mereció ganar el partido. Pero esto no es de merecer, esto es de hacer. El Deportivo Pereira tuvo ese factor del azar a su favor que no tuvo, por ejemplo, el día que jugó contra Boca en la Bombonera, aunque en esa oportunidad sí jugó mejor que en esta ocasión ante Colo-Colo. Aunque de los 3 partidos que jugó como visitante, primero el de Boca a pesar de que lo perdió, segundo este y tercero el de Monagas, que sí fue espantoso lo del Deportivo Pereira. Pero el caso es que tenemos historia pura frente a nosotros, frente a nuestros ojos, el Deportivo Pereira, un equipo que tardó 78 años en ganar una liga en Colombia, se metió a la Libertadores, nadie le creía, le ganó a Boca, le empató a Colo-Colo en Pereira, le empató a Colo-Colo en Chile, también le ganó a Monagas, hizo los puntos necesarios, se le dieron algunos resultados, se defendió bien, tuvo un buen arquero, tuvo ese porcentaje de épica, fue un equipo trabajador humilde que se metió a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si tú le decías esto a un hincha del Deportivo Pereira hace 5, 6 años, cuando estaba deambulando, que por la B, cuando parecía que el Deportivo Pereira le iban a quitar el reconocimiento deportivo, que se iba a dejar de llamar Deportivo Pereira, que lo iban a vender, que iba a desaparecer, que ya no iba a existir el Grande Matecaña, pues imagínate, si tú le hubieras dicho a un hincha del Pereira, no, dentro de unos años van a estar en los octavos de final de la Copa Libertadores, ¡pua! Qué emoción. Pero sí, esa es la gran realidad del Grande Matecaña. Felicitaciones a este equipo que se sostuvo como pudo en este partido muy difícil ante el conjunto colocolino, que lo bombardeó a punta de centros, que le entraba por todo lado, en donde Pereira tuvo que sacrificar el ataque y las transiciones por pura defensa y por puro aguantar, que eso también es muy valorable. También hay que tener en cuenta que Colo-Colo de tantos centros al Deportivo Pereira pues le salieron chichones a todos los defensas rechazando y rechazando. Una jugada que se me queda en el tintero es esa en donde le anulan un gol al Deportivo Pereira. Patean y está Ángelo cerquita al arquero y según el árbitro línea el asistente y también según el VAR pues interfiere con la posición del arquero, ni siquiera en la visual, sino que interfiere con la movilidad del arquero, entonces por eso le anularon ese gol al Deportivo Pereira. Y, a ver, es muy interpretativa, pero yo creo que al final tiene razón porque, o sea, Ángelo sí, está en posición fuera de lugar. Y aparte, un poco sí molesta al arquero porque el arquero se pudo haber tirado más, aunque Ángelo dice yo no lo toco, pero ¿para qué estás ahí? O sea, por seguridad siempre quítate de ahí. Entonces,
Siempre hay que estar bien ubicado en caso de que llegue algún remate después del gran recorte, si no estoy mal, de Zuluaga, que ha hecho un pase atrás para el remate del Deportivo Pereira, que por poco termina en ese 1-0. Pereira aprovechó que Colo-Colo es un equipo incapaz de marcar, que le cuesta muchísimo anotar goles, y también aprovechó que tiene un técnico que dejó sentados, yo creo que a los buenos, y también el Deportivo Pereira aprovechó que tuvo un Aldair Quintana en modo Oliver Kahn, en modo Gordon Banks. Espectacular actuación de Aldair Quintana. Aguantó el Deportivo Pereira y por eso está metido ya en los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2023. ¡Qué emoción, gente! Por fin una emoción. Después de esta semana espantosa, con Nacional perdiendo contra un equipo de la B, con Santa Fe eliminado en el último minuto, con el Medellín dando pena contra el Inter. Bueno, mejora un poco la perspectiva, la visual. Ya luego se pensará en los octavos de final. Seguro le van a mandar algún equipo durísimo al Pereira, eso ya saben los del sorteo, no vamos a mandarle a todos los Flamengos, Palmeiras y todas las cosas que hayan por ahí, pero ya para el Pereira, esto es como walking on a dream, o sea, ya está caminando en un sueño. Toda la gente del Grande Matecaña, felicidades y un gran saludo a todos ellos. Dejen su opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan de este empate histórico del Deportivo Pereira? De esta clasificación histórica del Deportivo Pereira por primera vez en su existencia a unos octavos de final de Copa Libertadores 2023. Como siempre, ya saben, yo soy Brandon Cavani. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias.